Seguimos en Punto de Vista. Gonzalo y amigos de Punto de Vista, mucho se ha hablado sobre transición energética. Recientemente estaba viendo, Gonzalo, que entrevistamos en este programa a un economista de la Universidad de los Andes. Su nombre es Jorge Guerra, un muchacho también lopereno de aquí, hecho a pulso, donde nos explicaba un estudio publicado por la universidad sobre el impacto que tendría en los territorios, especialmente Cesar y Guajira, el que se dejase de explotar carbón. Y ellos tenían varios escenarios, hacían una proyección de qué pasaría si de la noche a la mañana dejamos de producir el 50% del carbón que se está produciendo en Colombia. Cómo afecta el territorio, cómo impacta en la inflación, cómo impacta en la pérdida de empleos y qué tendría que hacerse, yo recuerdo esa entrevista, para que, digamos, poder suplir ese impacto de dejar de explotar carbón. Hago esta introducción porque nuestro siguiente invitado, en vez de estar en la onda del discurso, se ha propuesto a través de estudios y de trabajar con las comunidades hacer realidad la transición energética. Él es economista de la Universidad de los Andes y está haciendo unos proyectos que nos va a contar a continuación sobre cómo es posible pasar del dicho al hecho. Llega el invitado a Punto de Vista. Llega el invitado a Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado tiene talla ministerial. Lo único que le hace falta es ser ministro de Hacienda, pero ha estado en todas las entidades, economista de la Universidad de los Andes, tiene maestría en economía de la misma universidad, también estuvo en el London School of Economics y tiene una amplia experiencia en mercados de capitales y, como les decía, ahora está trabajando en estos temas de transición energética. Clemente del Valle, es un placer, un honor tenerlo aquí en Punto de Vista. Muy buenas tardes. Buenas, Andrés, un placer estar con ustedes hoy. Sí, a ver si nos mejora, John Anthony, la comunicación. Clemente, vamos al grano. ¿Qué es lo que se encuentran ustedes haciendo en Valledupar y en La Guajira en estos proyectos de transición energética? ¿Por qué no nos cuenta un poco más cómo están pasando del dicho al hecho? Bueno, Andrés, mira, nosotros, esto es un trabajo que llevamos ya más de casi 2 años, que arrancamos en unos primeros trabajos como el que tú mencionaste, en donde Jorge estuvo involucrado, donde inicialmente lo que hicimos fue tratar de estimar cuál podría ser el riesgo para el país de una transición generada principalmente por los mercados internacionales empezaran a consumir el carbono y después petróleo, y pudimos determinar el impacto negativo que eso iba a tener, particularmente en el caso de carbón, en 2 departamentos como el de Guajira y Cesar, y cómo se iba a dar en el tiempo y después cómo ese impacto se iba a traducir en términos de actividad económica, de empleo, y qué municipios, incluso bajamos a nivel municipal, mostramos cómo se iba a impactar sobre todo los 5 municipios del corredor minero en términos de su actividad por su alta dependencia, tanto directa como indirecta a través de regalías de la actividad económica de los municipios, las obras, las inversiones. Lo hicimos el primer gran trabajo y eso nos llevó después a un segundo tipo de trabajo que empezamos hace más como 1 año y medio, que fue empezar a trabajar con la sociedad civil en Guajira y Cesar. Y como parte de eso empezamos también a mirar cuáles podrían ser unas buenas apuestas de la región en términos de diversificar, porque la gran conclusión del estudio inicial era la región se tiene que preparar en términos de empezar a impulsar un proceso de diversificación, que yo sé que es un tema que se ha discutido varias veces acá y todo el mundo dice sí, el Cesar se tiene que diversificar, no debe depender tanto, pero tampoco se han tomado las acciones, son pocas las acciones que se han venido dando y por eso el interés de poder identificar algunas de esas apuestas más ganadoras y empezamos a trabajar un tema de cadenas agroalimentarias. Identificamos 4 grandes cadenas que tienen un potencial grande de poder transformar la región si se hacen en escala y se movilizan recursos importantes y se da una transformación de esos procesos, que era el caso del cacao, el café, la ganadería sostenible y la palma.
Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahorita estamos trabajando con el apoyo del Instituto Humboldt en un proyecto de cómo impulsar esas 4 cadenas, pero sobre todo con el espíritu de involucrar a la base de la pirámide en esto, o sea, que esto no sea simplemente un tema de las grandes empresas, sino que involucre a los productores pequeños trabajando de la mano con empresas ancla, empresas comercializadoras o transformadoras, y que eso se enriquezca con financiación sobre todo para esa base de la pirámide, que tengan la posibilidad ellos de hacer sus mejoras de productividad, sus ampliaciones, su expansión, montarse mucho en lo que hoy es el gran, digamos, detonante de demanda, que es el tener productos diferenciados, en parte por temas de, por ejemplo, de producción orgánica, producción verde, que hace que sean más atractivos y se paguen primas. Doctor Clemente. Ese es el proyecto en que estamos ahora. Sí, bueno, esa es la descripción general, pero ¿por qué no nos habla de casos concretos, exitosos, digamos, que usted nos pueda decir, bueno, tomamos este proyecto que estaba incipiente y hoy lo hemos llevado de cambiarle los pañales, ya el bebé camina solo? Pues mira, un proyecto con el que hemos venido trabajando ya más de un año y medio, es con ANEI, que es una empresa comercializadora de café, una asociación de comercialización de café y cacao, pero sobre todo se han posicionado mucho en el tema de café y café orgánico. Han logrado crear una presencia en los mercados europeos como un café especial, un café de calidad. Y con ellos hemos venido trabajando precisamente en ayudarlos a mejorar sus procesos de trazabilidad, y ahora los estamos ayudando a mirar cómo pueden financiar sus programas de expansión. Ellos quieren crecer sobre todo en el Perijá, digamos, en la serranía. Ellos, claro, tienen una presencia muy fuerte en la Sierra Nevada, pero ahora su interés es precisamente impulsar una ampliación de la producción con productores en la Sierra del Perijá, sobre todo en Agustín, en Codazzi, y con ellos estamos viendo cómo poder canalizar líneas de financiación para los pequeños productores y para la asociación. Entonces, ese es el trabajo, y cómo poder movilizar, por ejemplo, recursos o bonos verdes o pagos o bonos de pagos por servicios para ayudar a financiar la asistencia técnica, que es muy costosa y a veces difícil de pagar. Entonces, con ellos realmente eso es una empresa que nosotros vemos tiene un gran potencial, y ahora la estamos ayudando a prepararse para un crecimiento hacia adelante y poder expandirse, sobre todo en la serranía del Perijá. Y ese es un caso muy bonito. Y ahora estamos empezando a hablar con otras cadenas, por ejemplo con Oluflores en la cadena de La Palma, o con Nacional de Chocolates para el tema del cacao, que son las otras cadenas y los otros actores con los que estamos empezando a trabajar. Ok. ¿Esto que están haciendo ustedes lo está haciendo el sector privado, lo están haciendo con cooperación internacional o lo están haciendo con entidades del Estado? ¿Cuál es la dinámica o el ecosistema en el cual ustedes están trabajando? Bueno, el trabajo particular nuestro es ser ayudar a darles marco, a darles asistencia, a darles direccionamiento. Eso lo estamos haciendo financiados por el Instituto Humboldt, que tiene unos recursos que vienen del Fondo de la Vida, digamos. Entonces, este proyecto en este momento estuvo inicialmente apoyado por el gobierno inglés, o sea, en los últimos 2-3 años estuvo apoyado por el gobierno inglés, pero en este momento ya el proyecto está siendo apoyado por el instituto, y de alguna forma indirecta por el gobierno a través del Fondo para la Vida, digamos, que es la fuente de recursos que tiene el instituto. Pues con ellos estamos trabajando, pero la idea es buscar precisamente recursos de financiación, ahí sí con sector privado y con sector público, como la banca de desarrollo, como Banco Agrario. Aquí estábamos con Banco Agrario y Finagro hoy, precisamente juntándolos para que conocieran los proyectos en que estamos trabajando y retroalimentaran a estas empresas que son privadas, digamos, porque las empresas con las que estamos trabajando son todas privadas, pero trabajando muy de la mano con entidades públicas que están interesadas en apoyar estas cadenas.
Bueno, profesor Clemente del Valle, en este tema, digamos, de transición energética, el departamento del Cesar tiene ciertas potencialidades. Una de ellas es el tema de generar energía solar. Y tenemos un ejemplo claro, el caso de Enel con el parque solar de El Paso, que es el que, si mal no estoy, el más grande del país. Y hay otro proyecto que, digamos, que está apenas en gestación, que es hacer un parque solar, UPAR, que es el que lo está liderando la gobernación. Pero muchas personas de manera particular ya empezaron a hacer toda esa, digamos, transformación de sus negocios con paneles solares. Y la pregunta es, ¿qué posibilidad habría de hacer un parque similar al del Paso o en menor proporción para sacarle el jugo a la radiación que tiene el departamento de Cesar, que es incluso mucho mejor que el de La Guajira? Pero tu pregunta es, ¿qué potencial o qué posibilidades hay de hacer más parques solares en el Cesar? Sí, en el Cesar, tanto de, digamos, apuestas ambiciosas como también de pequeños para empresas y personas, digamos, que lo puedan utilizar en sus negocios particulares. Bueno, en términos de proyectos grandes, yo creo que, pues, como tú dices, yo, por ejemplo, también sé que Drummond está trabajando en unos proyectos de parques solares importantes. Entonces, yo veo que a nivel de grandes proyectos los hay y hay interés y claramente el Cesar tiene un potencial interesante. En términos ya de pequeñas unidades, digamos, nosotros acabamos de acabar un estudio reciente sobre comunidades energéticas. Un poco evaluamos el proyecto del gobierno de comunidades energéticas y le hicimos un planteamiento al gobierno de que era importante que no solamente estuviera dispuesto a regalar equipos, sino que tenía que apoyar que hubiera realmente unas organizaciones comunitarias que estuvieran dispuestos a usar esos equipos, a mantenerlos y operarlos en una forma sostenible, porque de lo contrario iban a crear una expectativa, pero iban a terminar una cantidad de equipos posiblemente abandonados, sin mantenimiento y sin operación. Y yo veo una condición interesante con el tema agro, porque nosotros parte del estudio fue mostrar que si uno combinaba, por ejemplo, unos parques solares, hoy en día hay una tecnología para poner paneles solares sobre los cultivos, sobre todo los cultivos de baja altura, y les da sombra, o sea que ayuda al proceso mismo del producto, pero por otro lado genera energía, entonces utilizan el espacio de producción agrícola, se combina con los paneles, y esto hace más sostenible para esos productores la operación de esos paneles, porque los hace parte de su negocio productivo y le da más sostenibilidad al conjunto de las dos cosas. Entonces, me parece que eso es un tema ganador y que en el caso de unidades productivas agro acá en el Cesar, me parece que es una posibilidad muy interesante de combinar los dos temas, el tema de producción y de productividad del agro con el tema de energía, incluso para los distritos de riego que se necesita energía. Entonces, es puede ser muy interesante esas posibilidades. Bueno, finalmente, el tema de la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo le queda el carbón en el Cesar y en La Guajira? Esa es la pregunta del millón. Mira, nosotros en el estudio cuando lo hicimos, que fue hace 3 años, en ese momento, eso fue antesito de la guerra, que se declaraba la guerra de Rusia con Ucrania, en ese momento la perspectiva era muy negativa. La perspectiva era que a partir de los 30, del 2030, la demanda mundial por carbón iba a caer drásticamente y en cuestión de una década la demanda de carbón habría casi desaparecido, lo cual mostraba la urgencia del riesgo para Cesar y La Guajira de prepararse y de tener alternativas y de tener otro tipo de actividad económica. Claro, la entrada de esta guerra, digamos, ha frenado un poco este proceso, ha desacelerado. Yo no le diría que la ha eliminado la reducción, sino que la ha desacelerado. Entonces el proceso es posible que sea un poco más lento, que se desfase un poco, pero la tendencia, yo diría, sí es a una reducción a lo largo de los próximos 20 años de la demanda. O sea, no es que vaya a desaparecer, pero la demanda va a ser mucho más baja de la que tuvimos
en las décadas pasadas. Entonces, sí es importante pensar que en los próximos 10 a 20 años el Cesar va a estar expuesto a una reducción sustancial de la demanda, y por eso es el momento de empezar a prepararse para eso, digamos. Ahorita esto le está dando un compás de espera, el hecho de que se ha desacelerado el proceso de caída de la demanda, pero es una oportunidad que tiene que aprovecharse para prepararse, porque le están dando un poco más de tiempo para prepararse. Pero porque antes la verdad es que el tema era muy inmediato, era cuestión de 4 o 5 años donde iba a empezar a darse una caída sustancial. Entonces, ahorita puede que sean, no sé, 5 o 6 años más, pero siento que la tendencia más marcada en el carbón, menos marcada en el petróleo. El petróleo hay mucha más discusión y puede que el proceso sea más lento allá, pero en el caso del carbón yo sí siento que el proceso está más definido y por lo tanto el riesgo es más claro. Sin embargo, se ha abierto un poco de tiempo, un compás de espera adicional para que eso le da a la región la posibilidad de prepararse mejor y gradualmente empezar a generar otras actividades importantes. Bueno, doctor Clemente, muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista, que sea la primera de varias entrevistas y nos va contando a medida que vaya avanzando este proyecto los resultados concretos del mismo. Bueno, Andrés, con un placer y con mucho gusto me gustaría seguir pudiendo comunicar este tipo de avances en estos proyectos, porque yo creo que aquí se ve que hay unas posibilidades muy importantes, muy interesantes para procesar, pero se necesita juntar muchos esfuerzos de múltiples entidades, desde la gobernación, los alcaldías en el distrito minero, con los de los privados, con los gremios, y de alguna manera también con la sociedad civil, donde los medios son muy importantes, que es comunicando lo bueno, pero también los retos que hay.